Hola David también. Y aquí en Marisabel. David, buenas Ya tardes. estamos en live en Facebook. Entonces, siempre en el Facebook tienes una... yo estoy en el Facebook de la Unión Europea también. Bueno, entonces creo que ya estamos en Ya el estamos Facebook en Live, live. ¿no? Muy bien. Hola, Entonces David. estamos Sí. en live, en Facebook. Estamos aquí en Zoom. Pues entonces, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en las redes sociales de la Unión Europea. Yo soy Diego Mellado, soy el embajador de la Unión Europea y tengo el gran gusto de daros la bienvenida a esta nueva edición del Cafecito con Europa. Como sabéis, es la ocasión de tomarse un buen café mientras hablamos de un tema interesante. Espero que el de hoy os interese, es bastante importante, se llama la ciudadanía digital. Pero antes de empezar, simplemente quiero recordaros cómo funciona nuestro cafecito. Como sabéis, estamos en el Facebook Live y estamos también aquí en el Zoom. Entonces podéis participar. De lo que se trata es de tener un encuentro, una conversación, un debate entre nosotros. Los que estáis aquí en la sala, podéis levantar la mano y enviar un mensaje al chat diciendo que queréis pedir, que pedís la palabra y os daremos entonces acceso al micrófono, a la cámara, para que podáis hacer vuestra pregunta o podéis enviarla por el chat directamente. Y los que estáis en el Facebook Live, pues nos podéis hacer comentarios y nos podéis hacer preguntas e intentaremos pues responder algunas de ellas y tomarlas aquí en directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Como sabéis, este espacio tiene tiempo limitado, 45 minutos, a partir del momento en que yo presente y le dé la palabra a nuestro invitado. Pero simplemente, como hago habitualmente, una pequeña reflexión, unas cuantas frases sobre la situación en Europa en relación con el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital es un tema sumamente importante porque no solo nos afecta a todos, sino porque ya estamos de lleno dentro. En realidad, ya nos ha pillado la ciudadanía digital. Ya tenemos que adaptarnos. Ahora, en Europa, este es uno de los temas prioritarios. La agenda europea está entre los temas más importantes, tiene la agenda digital, la transición digital como una de sus prioridades. Incluso ahora, en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando estamos intentando salir de esta situación, sobre todo del aspecto económico, cuando intentamos reconstruir, relanzar la economía europea, estamos utilizándolo también para acelerar la transición ecológica, por supuesto, y también digital. Por ello, en Europa tenemos un marco reglamentario, un marco jurídico, tenemos una reflexión y un debate político muy importante sobre la ciudadanía digital y todo lo que implica. Los nuevos derechos, el acceso, la privacidad, la fiscalidad, la organización del mercado, las empresas, en fin, todos los aspectos de los que vamos a hablar. Y por eso tenemos hoy el gran gusto de tener con nosotros a Eric Iriarte, que es uno de los grandes especialistas de la tecnología, del derecho digital, de la ciudadanía digital, y que va a compartir con nosotros un punto de vista desde el Perú. Por tanto, a partir de ahora podemos empezar el cafecito. Empiezo con una pregunta a Eric. ¿La ciudadanía digital ya ha llegado al Perú también? ¿Cómo lo veis aquí? Mira, tenemos ciudadanía digital en la medida de que el ciudadano puede entrelazarse con el gobierno en diversos servicios. Esto se ha venido incrementando con el transcurrir de los años, desde hace 30 que empezó el Internet en el Perú. La Red Científica Peruana, que fue la entidad, era una entidad de la academia, que mezclada con universidades y otras entidades de sociedad civil, hicieron que el Perú comenzara a utilizar estas herramientas. De las primeras que lo utilizaron fue la Cancillería. En el Perú fue de las primeras entidades que se permitió contactar, pero si quieren para el trabajo de las entidades públicas. El Congreso de la República fue el primero en tener una página web de interrelación con la ciudadanía desde el año 97, muy anticipada a otros países, donde tú incluso podías participar, y puedes hacerlo aún, de los proyectos de ley mandando tu opinión. No es un nivel de interacción sofisticado, no participa de los plenos, de los debates, pero es un camino. Y de ahí el gran motor que tuvo el uso de la ciudadanía digital fue SUNAT. SUNAT a finales de los 90 lo que hizo fue obligar a que la gente declarara sus impuestos a través de conexión de Internet. No le preocupó cómo te conectabas. Le preocupó de que tenías que pagar impuestos y declarar tus impuestos.
Y esto fue perfeccionándose desde disquetes hasta USBs y ahora que se hace completamente en línea. Entre finales de los 90 y marzo de este año, un poco antes, se fue desarrollando una agencia de gobierno electrónico, una agencia de gobierno digital, temas de interoperabilidad, fueron apareciendo servicios, buzones de interrelación con la ciudadanía, hasta que llega el coronavirus. El coronavirus lo que obliga es que a estos procesos ya no sean solamente optativos o para algunos, sino la única forma de interrelación con el Estado, y esto fuerza una transformación digital rápida de la ciudadanía digital, valga la redundancia. El problema práctico que está detrás es que la ciudadanía no necesariamente tenía las habilidades, no necesariamente tenía la conectividad necesaria, y tercero, que las entidades públicas no necesariamente tenían organizado de una buena manera, o una manera accesible o fácil, los instrumentos. Sin embargo, sí hay que reconocer que el Estado peruano se ha esforzado muchísimo en estos meses de acelerar este proceso y sí podemos hablar de una ciudadanía digital, no plena, no para todos, no en todo momento, pero sí con un avance real existente en el país. Pero desde luego, incluso en Europa, ¿no? Donde creo que la reflexión está muy, muy avanzada, todavía no podemos decir que hayamos entrado plenamente, ¿no?, en la ciudadanía digital. Hay diferencias, ¿sabes? Hay algunos países nórdicos, países como Estonia, ¿no?, de que están muy avanzados en la ciudadanía digital, y otros que lo están menos. Pero lo que estamos haciendo a nivel europeo es intentar diseñar una serie de derechos básicos. El ciudadano digital tiene que tener derechos y obligaciones, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema aquí en el Perú, con el marco jurídico que tenéis aquí? Mira, de hecho, ahorita mismo está debatiéndose en la Comisión de Constitución, en este instante, un dictamen del congresista, un proyecto de ley del congresista Alberto Belaúnde sobre la necesidad de que esté en la Constitución el derecho al acceso a Internet. No es el derecho a Internet, y esto hay que tener mucho cuidado, sino que todo el mundo tenga como derecho, como el derecho al agua, el derecho a acceder a Internet. Con lo cual, lo que se está diciendo es que el Estado también tiene que tener ciertas obligaciones de utilizarlo como un instrumento básico, igual que un derecho al agua, a la luz, a la energía eléctrica o a la salubridad o a la salud, para que se pueda ir al siguiente nivel, que es la utilización de dicho instrumento para empezando relaciones con el Estado. Si bien Europa ha podido avanzar muchísimo, en el caso de Estonia es muy paradigmático, parte de una crisis enfocada en el tema digital, una relación complicada cuando se estaban independizando, que además llevó a que el único camino subsiguiente del Estado fue a transformarse en un Estado digital con ciudadanos digitales. Uno puede sacar la ciudadanía de Estonia vía Internet o sacar una empresa vía Internet. Este avance fue muchísimo, muy similar, por ejemplo, en América Latina a lo que ocurre en Uruguay. Uruguay ha avanzado muchísimo, pero estamos hablando de un terreno relativamente pequeño, relativamente fácil de conectar, con derechos y obligaciones más o menos estables. Pero en los lugares donde hay inequidades sociales, en África, en América Latina, en la misma Europa, con gran nivel, también tienes problemas en la inequidad del acceso digital. Entonces, por un lado tenemos que los instrumentos tecnológicos existen y preexisten. Mucha de la tecnología que estamos usando ahora ya tiene una década o tiene más años, pero lo que falta es el desarrollo de capacidades en la ciudadanía. Y ese trabajo es donde se tiene que apuntalar y donde América Latina y en especial Perú todavía tiene mucho trabajo por delante. Sí, bueno, y desde luego, y como tú dices, en Europa también tenemos problemas de desigualdad, y la ciudadanía digital puede generar brechas aún mayores. O sea, puede generar no solo exclusión, sino hasta irrelevancia. Cuando ya ni siquiera tienes cuando ya no tienes acceso a ninguno de los servicios digitales, te puedes convertir en irrelevante, ¿no? Sobre todo cuando el modelo económico que tenemos está muy basado precisamente y cada vez más basado en el acceso, ¿no? Ya somos ciudadanos, pero empezamos a ser usuarios, consumidores, ¿verdad?, de bienes digitales, ¿no? Y las empresas tienen ese acceso a nuestros datos y pueden incluso discriminar a los consumidores. ¿Cómo se ve el debate este desde el Perú, ¿no? O sea, lo que es el planteamiento económico, que es algo fundamental. En Europa se habla mucho de esto, ¿no? A fin de Pues cuentas, ahora le sí, llaman economía algorítmica, ¿no? El sí, algoritmo es el efectivamente. que te define
si tienes acceso al agua o no lo tienes, si tienes acceso a la educación o qué tipo de educación. Esta idea de mecanismos matemáticos o científicos para poder tamizar a la sociedad no surge con el Internet. Hay textos de inicio del siglo pasado en Italia, sobre todo de estas sociedades sumamente construidas desde una visión única en el cual todo tiene que estar ordenado, impidiendo un poco el libre albedrío y la libertad de expresión. Pero si algo está claro, es que en estos tiempos digitales donde tenemos que confiar en alguien, mientras que en Europa la confianza en el Estado se ha ido incrementando con los años, la confianza en América Latina sobre el Estado no es tan alta. De hecho, hay una disparidad bastante alta. Se confía muchísimo más en las empresas o en el mercado porque entienden que solamente es un tema de mercado y consumo y no entienden que también pueden tener implicaciones sociales. Cambridge Analytica, por ejemplo, la incidencia sobre procesos electorales que son parte del esencial básico del desarrollo democrático de un país, es parte de eso, porque el mismo usuario iba entregando sus datos contra una herramienta que creía gratis. It's no free lunch en Internet, no hay nada gratis. El Facebook no es gratis, tú lo entregas con tus datos. Datos que el usuario dice, ok, ya no importa, porque finalmente son para tema de consumo. Pero cuando salta la barrera de ser tema de consumo a ser un tema electoral o un tema de segregación, estamos viendo cómo ahora a Facebook le están obligando a la industria a decirle o tomas partido por tener un discurso que evite el discurso de odio en las plataformas o te quitamos el recurso. Cuando los usuarios se lo pedían a Facebook, Facebook decía, no, yo soy neutral. Cuando le tocan el bolsillo, y son los anunciantes los que, finalmente es un tema económico. Y cuando lo cambias hacia la visión del Estado, el Estado que durante años ha ido creciendo su reconocimiento por parte de la ciudadanía en Europa, en América Latina todavía no lo tiene. Entonces, más que discutir el tema del mercado, que lo existe, que lo vemos en otros lados, aún se sigue discutiendo la necesidad de transparencia, y ahí voy soltando el otro tema que es relevante en este diálogo, la necesidad de transparencia absoluta por parte del Estado de qué va a hacer con la información de los ciudadanos, cómo la va a alojar, cómo la va a mantener, a quién se la va a compartir o qué cosas no va a recopilar. Porque el temor finalmente del ciudadano de a pie, sobre todo en regímenes que no sean democráticos, es qué están haciendo con la información. Desde luego, o sea, has tocado, yo creo, uno de los temas fundamentales. Yo creo que todos los amigos que nos están escuchando en este momento tienen que reflexionar, porque este es el debate que tenemos en Europa también, pero creo que es el mismo que vais a tener aquí en el Perú, y ya lo estás apuntando, ¿no? El de la confianza. Hay que darse cuenta que para pasar a la ciudadanía digital hace falta un nivel de confianza en las instituciones, ya sean nacionales o internacionales. Bueno, en Europa tenemos quizá la ventaja de la Unión Europea, ¿no? Que genera una confianza porque todos los países trabajan dentro del espacio europeo y le han dado, ¿no? Una responsabilidad a la Unión Europea. Pero hace falta confianza porque hay que tomar decisiones como sociedad. No se puede dejar las decisiones en manos de las empresas únicamente. No. Y eso que nosotros somos ferozmente favorables a la economía de mercado, ¿no? En Europa no, es el modelo que defendemos, de economía de mercado, claramente. Sin embargo, es fundamental que también, como sociedad, como Estado, se puedan tomar decisiones sobre esa ciudadanía. Y para eso hace falta la transparencia. Hace falta la transparencia del gobierno, hace falta la confianza. Y también se le tiene que exigir transparencia a las empresas. Ellas tienen una obligación también para mantener ese modelo económico, ¿no? Yo veo que hay varias personas en el chat, ¿verdad?, que hacen preguntas en ese sentido, ¿no? Nos hablan de si es necesario formar a ciudadanos digitales y si es posible recibir los servicios del Estado, ¿verdad? Si no se tiene el acceso a la tecnología y el conocimiento para su manejo. Todos estos son temas que están concatenados, ¿no? Pero el de la confianza y la transparencia es fundamental, desde luego. Hay una visión que particularmente comparto mucho, que es muy aristotélica. De hecho, Aristóteles la indica y dice que la transparencia tiene que ser absoluta, tanto en lo público como en lo privado. ¿Sí? Tenemos que conocer lo que hace el Estado con nuestro dinero, pero también necesitamos saber qué es lo que puedan hacer los privados con la información o lo que puedan hacer los privados con nuestro propio conocimiento sobre nosotros. Este Big Data, Data Analysis,
que luego lo conversaremos con más detalle. Pero si es así, que requerimos transparencia absoluta, necesitamos tener control sobre nuestra información, con lo cual los temas de protección de datos personales se vuelven sumamente relevantes, muy similar a lo que ha hecho la Unión Europea con la GPDR, el Reglamento General de Protección de Datos, que en América Latina ya tiene casi una veintena de años. Argentina empezó en final en los 90, Perú 9 años, justo el 3 de julio se celebraban 9 años de la Ley de Protección de Datos Personales, que sigue mucho el lineamiento entre un híbrido entre Europa y APEC, con el Privacy Framework, porque también entendemos el tema del mercado. Pero sí hay algo sumamente importante que recordar, es que no existen unos derechos humanos de Internet. En el año 2003, cuando se discutían los temas de sociedad de la información, una de las conclusiones básicas que se llegó a tener es que los derechos humanos, todos los derechos humanos, se tienen que respetar en los entornos digitales, tanto por los privados como por el sector gubernamental, como por la academia, como por todos los sectores. De esta manera, el reflejo en el Perú, en la política 35, que se dio el año 2017, habla de que el uso de la tecnología primero es para respetar derechos humanos. Ahora, ¿existe una ciudadanía digital sin tener una ciudadanía previa? No. Lo que se forma primero es ciudadanía. Parte de esta ciudadanía es transformarla en temas digitales, en este caso por necesidad. Estamos en estos tiempos de pandemia que la gente no debería salir de su casa. Pero también como un mecanismo alterno. Discutía con la jefa de la Oficina de Gobierno Digital, le decía que su oficina no debería existir. Debería existir una oficina de gobierno que tiene un componente digital, porque es parte de los componentes que deberían existir. Igual no debería haber una oficina de modernización del Estado, porque modernización del Estado implica tecnología. O sea, deberían fusionar oficinas, si quieres ponerle uno, y pensar en una oficina que vea gobierno desde la parte de la relación con la ciudadanía. Pero esto, que es parte de una discusión mayor, refleja la necesidad de que desde muy pequeños y muy jóvenes se les dé instrumentos de cómo utilizar las redes, cómo hacer ciberseguridad, cómo proteger sus datos personales, cómo acceder a la información, cómo exigir transparencia, cómo luchar con la corrupción utilizando los instrumentos digitales. O sea, el primer lugar donde deberíamos ir a mirar es en el Ministerio de Educación, en las mallas curriculares. Aumentarle esto también a la gente que ya está metida en el tema, funcionarios públicos, ciudadanos, que hay que darle como cursillos de actualización, de darles unas nuevas herramientas. Y mientras tanto se va evolucionando, que es el camino que hizo Europa. Europa, cuando comenzó Europe, hace ya 2 décadas, un poco más, hizo esa estrategia, pensar en la siguiente generación, y ahora la generación que tienen es una generación educada en temas digitales y que sin duda alguna es la que va a permitirle seguir avanzando. Sí, desde luego. Precisamente, mira, sobre temas relacionados a lo que has dicho, veo aquí en el chat, Jimena nos hace una pregunta además muy pertinente que creo que mucha gente se está preguntando, porque es un caso práctico, ¿no? Habla de las aplicaciones de rastreo del COVID. Además, este es un debate que ha tenido lugar en Europa exactamente igual y todavía sigue, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De la privacidad, de la transparencia, de la confianza, de incluso la educación de los ciudadanos, hasta de las obligaciones, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, hay algunas ONGs, sociedad civil, que dice, bueno, hay una cierta obligación también por parte de los ciudadanos de compartir sus datos con garantías, porque se está haciendo, tiene que ser siempre con consentimiento, no ese es el planteamiento desde Europa. Pero aquí, ¿cómo lo veis? Porque yo sé que en Perú se está generando también esta polémica con esta aplicación que ha lanzado el gobierno, ¿no? Lo de COVID. De hecho, es una polémica seria, además, en la medida de que nuestra ley de protección de datos personales también exige el consentimiento de la persona para que puedan utilizar sus datos con una finalidad que no sea parte de las excepciones. En la ley está la excepción de que las entidades de salud en un tema de pandemia pueden utilizar los datos de manera anonimizada o disociada para fines estadísticos, fines de control. De hecho, está permitido. Pero la herramienta, el Perú en tus manos, no depende del Ministerio de Salud, depende de la presidencia del Consejo de Ministros, depende de otra entidad. Entonces, esta otra entidad, para tener tus datos sensibles, como pueden ser los datos médicos, de si tienes o no tienes COVID, tiene que tener ciertas reglas y decirte, mira, voy a recolectar los datos así, voy a contarles entidades, voy a compartirlas, voy a hacer estas otras actividades y lo voy a borrar de esta manera y va a estar guardado en tal sitio. Esta discusión, que no solamente es en Perú, sino en Colombia, en Argentina, en Chile, en otros países de América Latina y en Europa, sin duda alguna, refleja a que, de nuevo, el tema de
¿Confías en el Estado que está recolectando los datos o confías en el privado que está recolectando los datos? Porque ese es lo otro. Herramientas como Google y Apple que han creado, o Waze, justamente hablábamos al inicio, que también recopilan inclusive más datos, como la geolocalización que puedes tener de tu vehículo, también tendrían que tener ciertas responsabilidades para tenerlo. Y esa exigencia, además, que ellos resguarden los datos. Ahorita, por ejemplo, parte de las reglas que se han hecho para volver a las oficinas es que se tome la temperatura. ¿Quién toma la temperatura? La toma un oficial de seguridad. Este oficial de seguridad no es un oficial médico, es la persona que probablemente sea el seguridad, pero la ley establece que los datos sensibles médicos los tiene que hacer un personal médico. Y la gente no se preocupa de esto, pero sí se está preocupando de la aplicación que pueda tener el Estado. Y es la vieja discusión de, prima el individuo con sus derechos y sus libertades, o cómo protegemos al colectivo. O a lo mejor el problema no es que sea una falsa diversidad entre seguridad y salubridad, sino que tiene que haber un equilibrio entre ambos, que mucho de la línea del gobierno alemán, por ejemplo, o el gobierno francés, que han discutido esta línea, o la opción de que sea libertaria, muy similar a lo que ha hecho España o Italia con las herramientas de seguimiento. En otro caso, como es Noruega o Islandia, directamente fueron a decir que es inconstitucional, que no se debería hacer, o Inglaterra, que no logró desplegarla completamente. Aunque Inglaterra ya no, técnicamente ya no está, ¿no? No. Aunque bueno, es un debate que sigue abierto y que va a seguir abierto. Incluso lo comentamos antes, ¿no? Imagínate para el turismo internacional, la transferencia de datos. A ver, creo que tu micrófono... Mi ¿Se te micrófono oye, está... Eric? Sí. ¿Me Ahora escuchas? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Sí, el tema de la transferencia internacional es sumamente crítico, como tú lo dices, sobre todo por el tema del turismo. Vivimos del turismo. A mí me preocupa una región como Cusco, que literalmente sin turistas va a ser muy caótico lo que va a venir para resucitar la economía de la región, más que otras partes. Y ellos sí están preocupados de cómo van a recibir los datos de otro lado para evitar de que alguien pueda venir infectado con COVID o que ha estado cercano a alguien con COVID. En algunos países para las enfermedades, sobre todo la aftosa, estas enfermedades de los animales, te preguntan, ¿usted ha estado en una granja en los últimos 15 días? Bueno, esta recopilación de datos va a tener que inclusive probablemente entrar hasta los datos sensibles de si has tenido o tienes COVID. Sí, desde luego es un tema muy importante y bueno, llegará el momento en que se cruzarán los datos incluso entre países, entre continentes, ¿verdad? Estoy viendo también aquí preguntas que están llegando también en el chat. Yo veo que aquí Caterina, ¿no? Nos hace una pregunta sobre la sensibilización a los ciudadanos, ¿no? Porque en realidad se puede sensibilizar a la gente, o sea, hay que darle mayor educación. De hecho, he visto que en otros comentarios se hablaba de cómo generar, ¿no? Ciudadanos digitales. Por un lado, es positivo a veces, ¿no? Por supuesto, hace falta a veces ofrecer tus datos de manera anónima y de manera, por supuesto, con consentimiento. Pero luego, por otra parte, lo que asusta, y hablábamos antes de la brecha generacional, pero con qué facilidad algunas personas, sobre todo jóvenes, entregan, o sea, ni siquiera piensan, ¿no? En la privacidad y en proteger sus datos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema este de la educación, ¿no? En Europa es bastante importante y hay programas europeos ahora, ¿no? Para intentar educar y ofrecer los instrumentos, ¿no? Pero aquí en Perú quizás no se ha abordado todavía el tema. No, en Perú no se ha abordado y es un real problema, porque si tú tuvieras a los niños muy niños o adolescentes, donde les dieras las pautas de, mira, tú decides, pero estos son los peligros, estos son los problemas que hay, realmente sería muchísimo más sencillo de enfrentar problemas cuando se vuelven adultos o a horas de que tienes el cibercrimen creciendo o que tienes violaciones a la privacidad o que no entienden que sus datos que van dejando en todos lados van dejando rastros de estas personas. Me contaba una colega profesional que fue al supermercado para comprar para un baby shower y compró pañales y compró leche materna, ¿no? Un baby shower. Bueno, a los días le comenzó a llegar publicidad diciéndole, bueno, señora, tenemos ropa para bebé, asumieron que era que ella estaba comprando para ella, pero significa que tuvieron que cruzar los datos de alguna determinada manera. Bueno, ella es una usuaria de estos sistemas de puntaje de bonus y compró con su herramienta.
¿Cuándo le enseñamos a los niños a resguardar su información en las plataformas digitales y ahora que son masivas para la teleeducación? En el año 2009 se intentó colocar en la malla curricular un curso sobre privacidad y acceso a la información pública. Lamentablemente no fue más que un buen intento y esto tiene un problema real. Y es que los que ahora tienen 19, 20 años tienen problemas constantes sobre el tema de privacidad y no saben qué hacer. Porque además, si hay algo claro en el Perú es que sí hay regulación sobre el tema, pero que no se conoce adecuadamente para poderle perseguir los delitos en los casos que están ocurriendo cada vez más masivamente. Entonces, sin educación en el nivel básico, es poco lo que vamos a poder hacer pensando en los siguientes 20 años, porque los niños que están ahora son los que van a seguir utilizando la tecnología 10, 20, 30 años y mientras dure. No, no, desde luego. Eso es un tema que queda abierto y seguiremos trabajando en ello y desde luego en Europa también es una asignatura pendiente. Otro tema que hemos tocado en realidad varias veces y que también es muy central ahora, se habla mucho y lo vais a ver en las noticias en relación con Europa, es el tema, bueno, de la ciudadanía digital, pero también del modelo económico, ¿no? Sobre el que descansa toda esta sociedad digital en la que vivimos ahora. O sea, un modelo de negocios donde empresas multinacionales desde distintos puntos del mundo pues recopilan datos. O sea, tienen un modelo financiero económico que se basa en pues, recopilar datos y para luego así modelar el tipo de publicidad y la oferta comercial que se le hace a los consumidores. O sea, totalmente legítimo, nosotros lo apoyamos, pero queremos que haya quizá un marco reglamentario que incluya también los aspectos fiscales. No sé si habéis visto una polémica que se está abriendo ahora entre Y Europa y una Estados Unidos. discusión muchísima. La OECD estaba Exacto. queriendo poner ciertas reglas. El sistema tributario que tenemos tiene más de 100 años, hay que también reconocerlo. Efectivamente. No reconocemos que la sociedad cambia, vamos a quedarnos en modelos que ya pasaron. Pero era parte de una discusión. Y esta discusión exigía que entonces, si va a haber un consumidor en cualquier país, pues que la empresa relacionada a ese consumidor pague los impuestos relacionados a ese país. La SUNAT en Perú se adelantó un poco a la discusión y dijo, bueno, vamos a comenzar a grabar directamente a plataformas que no estén en el Perú y que los usuarios estén en el Perú y paguen a través de instrumentos de pago locales, haciendo la retención del pago de impuesto para exportación de servicios que se tiene. Algunos académicos, me pongo entre ellos, le dijimos a SUNAT, hey, mira, Perú está queriendo ser parte de la OECD, somos parte del Comité de Fiscalidad, analicémoslo primero en una discusión global. Claro, y luego surge Estados Unidos donde dice, si ustedes se meten con el tema de fiscalidad, pues nos salimos de la discusión y ustedes resuélvanlo como quieran. Pero tratas por un lado de llevar una discusión lo suficientemente alturada cuando las discusiones son temas de protección o de proteccionismo económico, porque cuando uno mira dónde están las grandes transacciones de estas grandes compañías, están en Estados Unidos. Y están en Estados Unidos y generan un flujo de dinero, sea a través de paraísos fiscales o países que tienen fiscalidades especiales. Irlanda es un caso de estos, Malta, Isla de Man, pero también son las Bahamas, Panamá u otros países que tenemos en este lado del mar. Pero estas circunstancias tienen que ser discutidas. No es factible en el mundo tener que un solo país, cualquiera que fuere, tome la decisión de cómo se va a llevar la fiscalidad, porque tiene implicancias globales. Las implicancias de Facebook tomando una decisión hacia blanco o negro o el color que decían tomar, también nos afecta a nosotros ciudadanos en Perú, a pesar de que Facebook no tiene oficinas en Perú. Entonces, si esta es la realidad, en alguna manera también hay que poder tener voz en esta discusión. La voz formal es a través de los estados. La voz informal es a través de los organismos de sociedad civil, del activismo, inclusive de otros espacios de diálogo que existen. El Internet Governance Forum, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, la revisión de WSIS cada cierto tiempo, el World Summit on Information Society, y en el Perú, sí es una tarea pendiente, el Perú no tiene una entidad encargada del tema de sociedad de la información. Tenemos una entidad encargada del tema de gobierno digital, tenemos gente que ve economía digital, que ve diversos aspectos, pero no hay un ente articulador que personalmente creo más en el modelo de una agencia, una unidad operativa rápida antes que un ministerio, pero no lo hay. Y al no haberlo, nuestra discusión va a depender mucho de quién es la entidad que sale a discutir. Sí. Mira, hay un tema que está saliendo mucho en el chat, sobre todo del Facebook Live, que es sobre
las elecciones. Claro, creo que es un tema de actualidad, ¿verdad? Aquí en el Perú. En Europa, hasta ahora, ¿sabes? El voto electrónico se empleaba en algunos países, como en Bélgica. Yo he residido en Bélgica y he votado electrónicamente, pero en España muy poco, en otros países bastante poco. Pero ahora con la pandemia, con el confinamiento, el alejamiento a distancia social, se está planteando en Europa y aquí también en el Perú. ¿Cómo ves tú la discusión aquí en el Perú sobre el voto electrónico? Porque habrá elecciones y habrá que Sí. utilizarlo. Mira, parto de una premisa. Creo que el voto electrónico no se debe utilizar. Y parto de esta premisa en un ambiente normal, sin pandemia. Alemania fue muy clara en su sentencia del Tribunal Constitucional alemán, expresando que el voto electrónico, en la medida de que no pueda significar seguridad plena del sistema de votación y que nadie pueda manipular la caja negra, no debería ser utilizado hasta que se demuestre que la caja de la urna no puede ser alterada. Yo sigo la misma línea de pensamiento. El problema está en cómo le hacemos cuando la gente tiene que votar, más cuando es obligatorio, como es en el Perú, y tendría que hacer colas infinitas para un trámite entre la seguridad. Una forma que dicen es que se vote 2 días. Otra forma es que se vote también por correo, como España y diversos países tienen. Pero esto a su vez trae problemas prácticos, sobre todo la seguridad del instrumento que se va a utilizar. Pero el mismo problema tiene el voto electrónico. República Dominicana, que utilizó voto electrónico en febrero, para ya casi empezando la pandemia, tuvo un gran problema real sobre el instrumento tecnológico. Para estas elecciones presidenciales se rechazó el voto electrónico por la probabilidad que tenía de alterar la democracia. Y seamos claros, no es que la tecnología sea mala, sino que detrás de la tecnología hay gente que pueden tener desde fallas humanas, alguien tipeando un texto puede equivocarse en una letra y que puede generar un problema matemático. Segundo, puede ser intencionalmente el daño. Pero tercero, que no haya auditoría pública y abierta de los sistemas de voto electrónico en el Perú. La falta de auditoría y transparencia puede ocasionar un fenómeno como el que pasó en Bolivia. Bolivia, la OEA, directamente dijo que el instrumento tecnológico, que no fue de voto, sino de transferencia y conteo, fue alterado. Además, pusieron un servidor paralelo. Entonces, más que preocuparme el tema de si usarlo o no usarlo, creo que se debe partir de la premisa que no se debe usar, sí se tiene que repensar cómo se va a hacer para votar. Ya hoy día el presidente Vizcarra dijo que el 11 de abril sí o sí hay elecciones, creo que ya se quiere, está tratando de ordenar las reglas para acabar el periodo y que pase al siguiente, pero sí, sí creo que mientras que no haya una seguridad, muy siguiendo la línea del gobierno, del tribunal alemán, no haya una seguridad plena con auditorías públicas y abiertas para que cualquier ciudadano pueda mirar la caja, no se debería utilizar el sistema de voto electrónico en Perú. Claro, no, es un tema que va a estar sobre la mesa ahora claramente, ¿no? Sin En duda, estos días. sin duda. Fundamental. Mira, he visto que Sofía en la sala había levantado la mano para hacer una pregunta. ¿Sabéis los que estáis aquí en la sala Zoom? Podéis tomar la palabra. A ver si podemos darle la palabra a Sofía, si sigue por ahí. Sí, por aquí estoy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por empezar por este importante espacio de reflexión. Yo quiero retomar un asunto que mencionaron hace un momento y que tiene mucho que ver también con el tema de la confianza, que es importante especialmente en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Y mi pregunta es, ¿qué rol deberían desempeñar, por ejemplo, los grandes gigantes tecnológicos como Google, como Facebook, que han sido mencionados ampliamente en esta conversación, precisamente en otorgar esas herramientas de educación para el uso prudente, correcto y prevenido de todas las plataformas digitales, donde, como bien han mencionado, pues todos nosotros vamos dejando un rastro tanto de nuestros datos personales como también de la navegación cotidiana, y que eso finalmente pues termina proporcionando mucha información sobre nuestra vida profesional y privada. Eh, no, estas compañías no, digamos, en estos tiempos no necesariamente son depositarias de toda nuestra confianza porque, como mencionaba Erika en el ejemplo, la compra de unos pañales, de una leche o de cualquier otro producto termina siendo lanzar mensajes de lo que estamos haciendo nosotros como en nuestras vidas diarias. Y eso a mí en lo personal, que también me ha pasado, me asusta, ¿no? Finalmente entender que
hay tanta información a la que tienen acceso, no hacen que yo piense en Google o en Facebook como compañías en las que yo quisiera confiar, pero a la vez son aquellas las que tienen realmente la capacidad de generar también una contribución importante en el tema de educación y de formar a una generación digital mucho más responsable. ¿Cómo lo ven tanto desde la perspectiva peruana como europea? Diego, tú Sí, primero. muchas gracias. Adelante, Eric. Ok, a ver, esencialmente el sector privado tiene la obligación primaria de cumplir la ley. Cumplir la ley parte, entre otras cosas, de la Ley de Protección de Datos Personales. El respeto irrestricto de la recolección de los datos y la utilización solamente para las finalidades declaradas. Evidentemente, aquí también hay un tema desde el usuario. El usuario no lee las finalidades declaradas. La gran mentira moderna es el sí he leído los términos y condiciones. O sea, poca gente lee los términos y condiciones, pero además son libros de términos y condiciones si uno los quisiera imprimir. Pero uno confía en el instrumento. Pero la confianza está basada fundamentalmente en la gratuidad del instrumento y no es gratuito. Esta es una de las primeras ideas que tenemos que borrarnos de la cabeza. Nosotros no somos los clientes de Facebook, no somos los clientes de Google, no somos los clientes de Spotify ni ninguna de esas herramientas. Nosotros somos el elemento con el cual sus verdaderos clientes, que son las empresas anunciantes, tienen una mejor tamización de lo que somos nosotros. Mientras más información entreguemos, porque la herramienta además se nos vuelve lúdica. Oye, a partir de hoy tengo estos filtros especiales para que coloques tus imágenes. A partir de mañana tengo con esta herramienta que puedes envejecerte o volverte más joven. O taguea a tu mejor amigo en el lugar que más te gusta. Entonces, sé quién es tu mejor amigo y qué lugar te gusta. Uno mismo va entregando sus datos, pero entre otras cosas porque no ha recibido las alertas y los warnings de, oye, si entregas tus datos ocurre esto. O sea, ahí tienes entonces una obligación por parte de los privados de alertar, pero también del público, del sector público, de informar y ayudar a crear estas herramientas. La responsabilidad que tienen los privados pasa por el cumplimiento de la ley, sin duda, informar al ciudadano, ayudarlo a desarrollar capacidades, hacer campañas, pero lo que no le debemos pedir es que sean policía. La actividad policíaca, la actividad de persecución de delito, la actividad, no nos la podemos encargar porque entonces pierde soberanía el Estado. Sí lo podemos usar de ayuda en las plataformas y podemos pedirle ayuda, pero ponerles a ellos la tarea de ser policía, pues un poco que el Estado, que se preocupa por otros temas, perdería una capacidad real de control de su población. Sí, y desde Europa también, o sea, el planteamiento es muy similar a lo que dices, Eric. Un aspecto importante también es que nosotros buscamos una asociación, un partenariado con estas empresas. Es decir, hay un diálogo en Europa con Facebook, con Google, Amazon, en fin, las grandes empresas. Lo hemos visto, por ejemplo, en temas de desinformación, donde ha habido incluso intercambios. Mark Zuckerberg fue al Parlamento Europeo. O sea, también aplicamos la legislación europea cuando no estamos de acuerdo con las prácticas, ¿no? El tema del derecho a la competencia, sabes que se han abierto investigaciones ahora contra estas empresas. Pero pensamos que sí se puede entablar un diálogo con ellas. Por ejemplo, en los últimos días, la Comisión Europea, que es el Ejecutivo Europeo, ha estado en contacto con Booking.com, para buscar un plan, ¿no? para el tema del turismo, con Spotify, en fin, con varias empresas, y eso es algo que no nos supone ningún problema. O sea, como un bloque, y somos un bloque bastante potente, pues tenemos un diálogo con estas empresas. Pero claramente el mensaje siempre es que hace falta una regulación pública. Llega un momento en el que las empresas entienden, y es el mensaje que le enviamos, sabemos que las empresas no pueden resolver problemas sociales. Las empresas en realidad no resuelven problemas de sociedad. Los problemas profundos de sociedad se suelen resolver por la sociedad, a nivel político, a nivel reglamentario, siempre en diálogo y colaboración, ¿no? con las empresas. Pero sabemos, como tú decías, Eric, ¿no? que estas empresas ven al consumidor en realidad como el objeto, porque es a través de los usuarios como ellos consiguen más dinero de sus clientes, y nadie te da un servicio gratis. Todo el mundo paga por Facebook, todo el mundo paga por Instagram, por WhatsApp, pagamos con nuestros datos. Además, lo que tú decías sobre
el consentimiento es muy artificial, ¿no? Porque ha salido hace poco de una ONG europea, ¿no? Se han dedicado a coger las aplicaciones más importantes, más conocidas, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, Waze, Booking.com, y si imprimes todas sus condiciones, ¿verdad? En un formato normal, te sale un volumen mayor al Quijote. Por lo tanto, tienes que elegir si leerte el Quijote o leerte las condiciones de privacidad, ¿verdad?, de estas empresas. Yo, por supuesto, os aconsejo leeros el Quijote otra vez. Yo también Antes que comparto contigo, ¿no? Yo iría por Alejandro Dumas o Verne también a leerlo un poco. Pero mira lo curioso, Verne, en uno de sus textos de ciencia ficción que escribía a finales de 1800, hablaba sobre cómo iba a ser el futuro y reflexionaba sobre algo como el Internet. Y varios autores, sobre todo europeos, han tratado de reflexionar qué pasaría con un mundo completamente digitalizado, y tienes desde las visiones distópicas, 1984, Orwell, una visión pesimista, hasta visiones más optimistas, Asimov, entre otros, que tratan de pensar en la tecnología como algo bueno para la gente. Lo cierto es que en algún punto medio depende siempre de la gente. Y este es uno de los elementos que tratamos de poner muy en relieve y que muchas veces la gente se olvida. El servicio de tener una ciudadanía digital con mejores instrumentos es para mejorarle la vida a la gente, a que tengas más capacidades sociales, a que te relaciones mejor con el Estado, no para que te vigilen, no para tener una vigilancia masiva, que además, después de Snowden, la resolución de Naciones Unidas 68/167 del 2013 dice explícitamente que los estados no deben hacer vigilancia masiva. Sin embargo, hay excepciones que hay que evitar mal utilizar, como es esta de la pandemia. Sí, pero además lo que tú dices, ¿no? Que lo importante es la gente. Yo estaba mirando, ¿no? Estoy siempre siguiendo el WhatsApp, el Facebook Live, y la mayor parte de los comentarios, sobre todo últimamente, ¿no? Después de nuestra última conversación, es de amigos y amigas que en realidad son totalmente conscientes. La gente dice Víctor aquí, por ejemplo, cada vez que le haces un clic a una imagen en Facebook, le das a un algoritmo la información, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Mucha gente es consciente de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Cada vez que le haces clic a unas aplicaciones o que utilizas el Waze o cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, no se le puede pedir a la gente que renuncie. No. Esa etapa ya ha pasado. O sea, la ciudadanía digital es que hay un derecho a utilizar esas aplicaciones y esa tecnología. Forma parte del modelo de sociedad que queremos en el siglo XXI. Sí, y esta sociedad, por ejemplo, España ha creado un comité para ver el tema, una suerte de carta de derechos, un ejercicio sumamente interesante que muchos académicos estamos esperando a ver cómo termina, para ver cómo más bien aprendemos para poderlo llevar hacia este lado del mar. Pero si hay algo importante de señalar, es que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad conectada y que la pandemia ha exigido que se conecte más para hacer teletrabajo o trabajo remoto, para hacer teleeducación, telemedicina, inclusive para mantenerse en contacto como familias en estos tiempos difíciles, porque la gente además ha estado en diversos sitios. Esta realidad nos dice que el instrumento digital, en concreto el celular, más que la computadora, y con temas, lo pongo un ratito en la congeladora, el tema de la cantidad de antenas, el 5G y la discusión macroeconómica global, macropolítica, sobre si Huawei, si los chinos. Finalmente la discusión es quién tiene la puerta trasera, no si hay puerta trasera en los sistemas. Pero sí quiero creer de que finalmente el ejercicio de derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía es posible en los entornos digitales porque nuestros estados resguardan los derechos de las personas. Tener un Internet libre, un Internet abierto, un Internet neutro y un Internet para todos resulta siendo fundamentalmente y esencial en una democracia como la que queremos o con la que estamos construyendo. Un Internet en el cual cualquier ciudadano pueda llegarse a conectar y tener servicios, pero si no quiere conectarse, que también pueda ir a la oficina gubernamental a hacer su trámite, por excepción. Sí. Pero también tenga esa opción. Ya estamos ya en los últimos 2 minutos, pero he visto que el IFET ha levantado la mano, que está aquí en la sala. Le vamos a dar la palabra y luego ya, después de eso, tendremos que concluir, porque recordad que este espacio siempre tiene tiempo limitado. A ver, Lizeth, ¿estás ahí con nosotros? Sí, ¿me escucha? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Retomando, yo creo, el comentario también que hizo
Señor Eric, el hecho de que las personas somos responsables de nuestro propio bienestar, creo que también se ha visto en el actuar de la población frente al COVID-19. Algunas personas solían decir que cuando acabe la cuarentena saldré, y pues el virus no acaba, ¿no?, con la cuarentena. Y allí se ve la misma responsabilidad que nos requiere el uso de la tecnología, creo yo. Mi pregunta, aparte de ello, es, creo, siendo un factor primordial la transparencia y dado la actual situación del país con el actual del Congreso, ¿será posible ver pronto el uso efectivo de la tecnología, incluso en contra de la corrupción, que requerirá parte de la cooperación y accesibilidad que debe dar el Estado, ¿no?, y la educación que también debe mostrar la población? Sí, Eric, adelante. Qué buena pregunta, Liz. ¿Cómo le haces para que la gente confíe en un instrumento digital? Creo que va a ser sumamente importante que cuente la misma anécdota que contaba en la previa, Diego, y es que hicimos un proyecto de transparencia para poder utilizar un instrumento para compras menores a 8 UITs, que no se hacen a través del sistema del Estado, sino a través de compra directa. Entonces lo llevamos a una alcaldía, lo llevamos a una entidad pública para mostrarles. Y esto además ayudaba a eliminar corrupción porque permitía trazabilidad de la compra y toda una serie de cosas. Y lo que nos dijo la autoridad es muy interesante, pero muy transparente. Llega un momento en que la transparencia, y la transparencia absoluta, da miedo. Y da miedo porque comienzas a colocarle tanta luz en los temas que impide la utilización de estos instrumentos para vulnerar el derecho de otros. Se requiere trabajar muchísimo en el tema de transparencia y se requiere comenzar con la transparencia propia. Pero, de nuevo, este ejercicio pasa por desarrollo en la educación, en los menores, que puedan pedir acceso a la información, que sepan qué es la transparencia, por tener una autoridad autónoma de transparencia y de protección de datos personales, que el Perú no tiene autoridad autónoma. Confiamos en los funcionarios que están. El Ministerio de Justicia no ha hecho ninguna injerencia. Hay que reconocer al ministro Castañeda, que no ingieren sobre él, pero no siempre van a estar estas personas. Puede cambiar el gobierno, puede cambiar el ministro, puede cambiar el funcionario a cargo. Entonces necesitamos tener una autonomía funcional de la entidad de transparencia para que pueda controlar también estos temas. Hay mucho que trabajar, pero se está avanzando en ello y hay que hacer reconocimientos tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos temas. Muy bien, pues yo creo que esas son palabras además muy adecuadas para una conclusión, ¿no? Porque en realidad el tema queda abierto, hay que hacer mucho más también en Europa. Yo he visto incluso en el chat y en el Facebook Live que algunos nos preguntaban si no podíamos seguir hablando de este tema en el futuro, pero por supuesto que seguiremos hablando de este tema en el futuro. Nos va a acompañar, forma parte de nuestra realidad en Europa y en el Perú. Ahí sí que estamos unidos, es lo mismo, ahí tenemos los mismos desafíos y bueno, espero que podamos mantener este diálogo, ¿no? Es un diálogo y yo quiero agradecer a Eric, no sé si tienes un comentario final a modo de conclusión. Agradecer estos espacios de diálogo que abre la Unión Europea, sobre todo tratando de reflejar de que vamos mucho en el mismo camino, que tenemos los mismos retos, que tenemos los mismos problemas, diferentes momentos históricos en el cual vivimos y diferentes momentos económicos, pero que sin duda tenemos mucho que aprender uno de los otros y sobre todo nosotros utilizar la experiencia y agradecer la cooperación que tienen durante años con América Latina en esta materia y pensar que este tema de un Perú digital es una construcción permanente. Necesitamos contar con una entidad que se encargue del tema de sociedad de la información, pero también tenemos que empezar por parte de los usuarios. Si nosotros mismos somos conscientes de nuestros datos, de nuestra información y sabemos utilizar las herramientas, pues ya habremos logrado bastante. Muchas Desde gracias. luego, mensaje muy importante porque ya somos ciudadanos digitales. O sea que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en las redes sociales de la Unión Europea. Espero que os haya interesado el tema y seguiremos conversando de este y otros temas de actualidad en futuros cafecitos. Muchas gracias, hasta pronto. Buenas tardes a todos.